Bienvenido, bienvenida. En esta nueva entrega vamos a aprovechar nuestros conocimientos de qué son los records, los registros en Pascal, para dar un gran paso hacia adelante y tener un primer contacto con lo que sería la programación orientada a objetos, y le aplicaremos a hacer un programa muy simple con Lazarus. Voy a intentar evitar en la medida de lo posible lo que son los conceptos teóricos, pero sí que hay que puntualizar al menos un par de detalles. Lo primero es qué es eso de una clase y qué es eso de un objeto. Una clase va a ser básicamente un conjunto de objetos que tienen características comunes. Por ejemplo, podemos pensar en la clase coche. Si yo hablo de un coche o de un auto o de un carro, quiero pensar que cualquiera tiene un esquema mental de más o menos cómo son. Típicamente tienen 4 ruedas, típicamente tienen asientos para los pasajeros. Hay una serie de características comunes que hacen que cuando hablamos de un coche, todos sepamos de qué estamos hablando. Pero claro, hay miles de coches. Cada uno de esos objetos que pertenece a la clase coche es lo que llamaremos un objeto como tal, un elemento concreto que pertenece a esa clase. Por ejemplo, pues un Peugeot 309 del año tal con tal motor, con tal color, con tales características concretas. Realmente hay muchos más conceptos que forman parte de este mundillo, pero que vamos a esquivar un poco en esta toma de contacto. Por ejemplo, es muy habitual hablar de la herencia, de lo que son las subclases. La idea está en que si yo sé lo que es un coche, y mi interlocutor también, no me costará explicarle qué características concretas tiene un, por ejemplo, Lamborghini Countach del año tal. Porque él ya espera que tenga 4 ruedas, que tenga asientos para los ocupantes, que tenga una serie de detalles, y yo simplemente perfilo los detalles distintivos de ese objeto concreto. Puedo explicar cómo es un tipo concreto de coche a partir de las características generales. Eso se puede conseguir también programando y hará que nuestros programas sean más compactos, porque podemos reutilizar código de las clases superiores. Lo veremos más adelante, pero es un detalle muy importante en la programación orientada a objetos. Y hay más conceptos. Por ejemplo, otro que también aparece mucho es el concepto de polimorfismo. Y es un concepto que se usa con varios sentidos parcialmente distintos. Vamos a poner solo un primer ejemplo de una de las clases de polimorfismo para que se vea un poco la idea. Si yo hablo, por ejemplo, de abrir un coche, todos tenemos el esquema mental de que abro la puerta para poder entrar. Pero ese verbo abrir también se usa, por ejemplo, para abrir un libro. Y la forma de abrir un libro es muy distinta a la de abrir un coche. Pues algo parecido ocurre también con las clases. Habrá ciertas funciones, ciertos métodos que se llamarán igual y que quizás no se comporten igual. Pero nuevamente es un detalle un poco más avanzado que vamos a esquivar por ahora en la medida de lo posible. Y para poner a prueba algunas ideas básicas vamos a usar Lazarus. Lazarus es el entorno que ya estábamos utilizando como editor, pero solo como editor. Estamos creando programas de consola hasta ahora. Pues bien, su página es lazarus-ide.org o lazarus.freepascal.org. Desde ella lo podemos descargar. De hecho, verás aquí una versión, la 2.2.2, desde hace muy poco, en el momento de creación de este vídeo, desde el 19 de mayo del 2022. Está disponible para distintos sistemas operativos, en mi caso lo utiliza para Windows, y vamos a aprovecharlo de forma un poco más real, creando programas, digamos, de ventanitas. Pues bien, la apariencia normal de Lazarus es algo parecido a esto. Vamos a probar a crear un proyecto nuevo. Yo voy a Archivo, digo que quiero algo nuevo, y me aparecen distintos tipos de proyectos. Puedo crear una aplicación de consola, puedo crear un programa que ya hicimos, vamos a hacerlo, y verás que aparece morralla, cosas que sobran que teníamos que quitar. Lo mismo ocurría con la aplicación de consola, que tenía también muchos detalles que nos sobraban, pero yo podría, como alternativa, decir que quiero un programa simple, y en ese caso sí que tenemos un programa como los que hacíamos nosotros, con poco más que la palabra program, su cuerpo con begin y end. Pero insisto, vamos a empezar a crear aplicaciones de ventanas, aplicaciones que se llaman GUI, G-U-I, de interfaz gráfico de usuario. Y para eso me voy a Archivo, Nuevo, y digo que ahora quiero una aplicación. Y me dice que es una aplicación gráfica FreePascal utilizando la biblioteca LCL. Aceptamos. Y ahora tenemos una ventanita Form 1 que va a ser la parte visual de mi aplicación y el editor con el código del programa en el que añadiremos apenas un par de detalles. Pues vamos a hacer un programa muy simple que se limite a sumar dos números que el usuario introduzca en dos casillas. Pues para eso aquí tenemos los componentes visuales de la aplicación. En esta barra de herramientas, lo primero que nos hará falta es una casilla y esas casillas las tenemos aquí. El nombre del componente es TEdit, es el nombre de la clase, van a ser componentes edit,
pues puedo hacer clic y luego volver a hacer clic en mi formulario y aparece un edit con un tamaño predefinido. Otra alternativa es hacer clic y ahora pinchar y arrastrar en mi formulario si quiero que el tamaño no sea exactamente el mismo. Ahora, por ejemplo, he hecho un poco más ancho. Ahora mismo tengo dos objetos que pertenecen a la clase TEdit, un edit1, un edit2. Si quiero añadir un botón, las ideas son las mismas. Tengo aquí un componente que es el button, el tButton, el T indica que es el tipo botón. Pues hago clic en tButton para decir que quiero añadir un objeto de esa clase y al hacer clic me aparece ese botón. Si la ventana es demasiado pequeña puedo estirar para hacerla un poco más ancha y luego ir colocando los elementos como yo quiera que aparezcan. Casilla para primer número, casilla para segundo número, botón para sumar y añadiremos aquí una etiqueta de texto que muestre el resultado. Y para eso tenemos el componente label, etiqueta. Pues nuevamente hago un clic y un segundo clic dentro del formulario y la idea está en que a nivel de programación los objetos recuerdan mucho a los records, a los registros, porque van a tener una serie de detalles, una serie de propiedades que equivalen a sus campos. Por ejemplo, aquí vemos que, voy a hacerlo más grande, mi formulario 1 es un objeto de la clase tForm que tiene un botón que tiene una primera casilla de edición de texto, una segunda casilla de edición de texto y una etiqueta. Mi objeto edit1 es de tipo, pertenece a la clase tEdit. Mi objeto label1 es de tipo o pertenece a la clase tLabel. ¿Qué haremos para personalizar estos elementos? Pues hacemos clic en cada uno de ellos y en el inspector de objetos, en este panel, podemos cambiar cada una de sus propiedades, equivalente a los campos de los registros, o sus eventos, los métodos, las acciones, las funciones en la práctica o procedimientos que son capaces de activar esos objetos. Por ejemplo, para un botón el evento más habitual será el onClick. Es decir, en el caso de que se haga clic en ese botón quiero que ocurran ciertas cosas. Como curiosidad, habrá una forma mucho más rápida que el cambiar este valor aquí. Vamos a cambiar el valor del texto. Voy a propiedades de ese botón, busco la propiedad caption, que es el texto visible de un elemento visual, y en vez de button 1 pongo que quiero que sea sumar. De hecho, puedo incluso cambiar el nombre. El nombre button deja claro que es un botón, pero en cuanto tenga varios, button 1, button 2, button 3, no va a aclarar gran cosa. Con lo cual yo podría buscar la propiedad name y decir en vez de button 1 quiero que se llame botón sumar o bt sumar o b sumar o button sumar, pero que sea un poco más intuitivo para cuando yo analice el código. Hemos cambiado dos de las propiedades, el nombre y el texto visible, el caption. Para añadir eventos, insisto, por lo general no lo haremos desde aquí, sino que habrá una forma abreviada. En este caso la idea está en que si hago doble clic en el botón, me va a crear el manejador de evento para el evento más habitual, que en el caso del botón es el evento clic. Vamos a probarlo, hago dos clics y me aparece un botón sumar clic. Y podemos ver aquí que automáticamente ha asociado el evento onClick con la función botón sumar clic, con el procedimiento botón sumar clic. ¿Qué voy a querer que ocurra cuando haga clic en ese botón sumar? Pues voy a leer este primer dato, voy a tomarlo como número, voy a leer este segundo, voy a tomarlo como número y en este texto voy a escribir la suma de los dos. ¿Cómo lo haríamos? Pues para empezar vamos a cambiar nombres. Edit1, vamos a propiedades y decimos quiero que su nombre en vez de ser edit1 sea edit para el primer número. Y el segundo quiero que sea en vez de edit2, edit para el segundo número. Puedo aprovechar y cambiar sus textos, que en este caso verás que no aparecen como caption. En los edit, en las casillas de introducción de texto, el componente se va a llamar text. Pues busco el componente text y digo el texto de esto no quiero que sea edit segundo número ni edit 2, sino un 0. Y en este otro quiero también que el texto sea un 0. Y lo mismo con el label, la etiqueta de resultado. Voy a label1
Digo, primero voy a cambiar tu nombre. En vez de label 1 va a ser label resultado. Y el texto que quiero que se vea no quiero que sea ese label resultado, voy al caption. Y quiero que sea, por ejemplo, sin resultado todavía. Y lo puedo recolocar para que quede tan centrado como yo quiera. Ahora ya sí, vamos con la lógica. Yo necesitaré en esta función, en este botón sumar clic, varias variables auxiliares. Por ejemplo, puedo crearme unas variables que se llamen pues n1, n2, resultado, que todas ellas van a ser números enteros. ¿Qué haría para guardar en n1 el valor de esa casilla que he llamado casilla del primer número? Pues diría, la forma clásica, la de Pascal, digamos convencional, sería usar la función, realmente el procedimiento val. A val le indico primero de qué cadena quiero tomar el valor. Pues en este caso es de mi edit y debería autocompletarme, es mi edit primer número, y me interesa en concreto su componente text. Esa va a ser la cadena de texto de la que voy a tomar el valor. ¿Dónde lo quiero guardar? Lo quiero guardar en n1. Y además me devuelve un código de error para si esa conversión no ha sido posible. Pues podemos crearnos una variable auxiliar y decir que si hay problemas me devuelve ese código de error. Vamos a hacerlo más grande porque como no he afinado el tipo de letra, la courier es demasiado fina. De esta forma estaría obteniendo lo que hay en la primera casilla de edición y guardándolo en N1. Realmente Lazarus, que sigue la estela de un tal Delphi, que fue el proyecto que la propia Borland, la creadora de Turbo Pascal, hizo para Windows, tiene una sintaxis más compacta para conseguir lo mismo. Vamos a comentar esta línea. Puedo hacer comentarios con doble barra, por ejemplo, si quiero, al estilo de otros lenguajes como C++, y decir, pues, mi N1 va a ser el resultado de convertir una cierta cadena a entero, y la cadena que quiero convertir es, puedo copiar y pegar para ganar tiempo, mi edit primer número, su componente text. Esta forma es un poco más compacta. Y de la misma forma podría duplicar esa línea para hacer lo mismo con N2, es decir, mi número 2 va a ser convertir de cadena a entero el edit segundo número .text. Por cierto, .text, no .txt, ahora sí. Y finalmente lo que haré es calcular el resultado y guardarlo en ese label, en esa etiqueta. Diré, pues mi resultado va a ser n1 más n2. Y ahora lo que quiero es este label, este label que hemos llamado label resultado, quiero que su texto sea ese resultado convertido a cadena. Pues igual que tenemos un str to int de cadena entero, tenemos un int to str, con lo cual digo mi label resultado su caption. Recuerda que en este caso es un caption, no un text. Quiero que sea el resultado de convertir de entero a cadena ese resultado. Y esta debería ser la lógica. Cuando yo pulse el botón se va a analizar lo que hay en la primera casilla y se va a convertir a entero. Se va a analizar lo que hay en la segunda, se va a convertir a entero. Se va a calcular la suma de esos dos números enteros y se va a volcar convertido a cadena en el caption de esa etiqueta. Pues esta es la forma básica de trabajar. Vamos a borrar líneas en blanco. Con Lazarus. Y en su precursor Delphi. Voy arrastrando componentes visuales, voy cambiando sus propiedades según me interesen en cuanto a nombres para que sean más legibles, en cuanto a textos para que estén en castellano, en mi caso en español, y voy añadiendo código a los componentes visuales, de momento para nosotros a los botones. Para comprobar que funciona, como siempre, vamos al botón del play, al botón de ejecutar. Me hace preguntas sobre el formato de operación, le decimos por ejemplo que habilite la que me propone como más normal. Y aquí ha aparecido mi formulario en ejecución. Puedo decir que el primer número es el 12, que el segundo es el 34, y si pulso el botón de sumar, me dice que la suma es 46. Pues lo dicho, estas son las ideas básicas de cómo crear un programa muy sencillo con Lazarus, las ideas básicas de programación de objetos. Si quieres saber más, como siempre,
ponlo en los comentarios. Pero vamos a terminar como siempre con un ejercicio propuesto, que va a ser simplemente que crees un programa como el que yo he hecho, pero con más botones. Al menos con 4 para las 4 operaciones básicas, que te permita sumar, restar, multiplicar, dividir. Siendo elegantes, lo suyo sería que además el dividir tuviera un if, para que si el segundo número es 0, en vez de intentar dividir y que falle con un error, el texto que aparezca no sea la división, sino un mensaje de no he podido dividir, si quieres detallar más porque el segundo número es 0, y si no basta con el no he podido dividir, el usuario ya se imaginará por qué ha sido. La forma más sencilla de hacerlo es simplemente repetir 4 veces fragmentos de código como los que he hecho. En el evento clic de cada botón, copies y pegas un fragmento como el del primer botón, como el de sumar. No es la forma más elegante, es una forma un poco repetitiva, pero como estamos empezando será una forma razonablemente buena.